Eran las 7:20 de la mañana del jueves 16 de julio cuando Dafne bajó las escaleras del internado. Tenía 13 años, y esa sería la última vez que su compañera la vería con vida. No dijo nada. Se colocó a su lado, en silencio, un ojito cerrado, rasguños en la mejilla, la boca hinchada. Toda esa parte del rostro deformada por algo que nadie quiso nombrar en voz alta. Su compañera, también una niña, apenas alcanzó a preguntar dos palabras. ¿Qué te pasó? Dafne no respondió. Solo se le llenaron los ojitos de lágrimas. Y en ese instante salieron los sargentos, los apartaron, se la llevaron. Dafne alcanzó a girar el rostro. Buscó una última mirada. Y con la mano, con una manita pequeña de 13 años, le dijo adiós. Adiós. Esa palabra sin sonido cambiaría todo. Porque horas después, la Academia Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas, se convertiría en el nombre de una tragedia nacional. Y esa manita en el aire, en el símbolo de un país que otra vez llegó tarde. Lo que esa niña vio esa mañana no era un mal día, no era una regañada, era el final de 4 días de un infierno documentado, un infierno con nombres, con rangos, con horarios, con testigos. Un infierno que, según la propia Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Pública y la Fiscalía de Tamaulipas operaba fuera de toda ley. Y lo que las autoridades descubrieron en los días siguientes heló la sangre de todo el país. Porque Dafne Zapata no murió en un accidente. Murió en una institución que decía educar. Murió con 3 personas ya vinculadas a proceso. Y murió dejando detrás algo que su compañera nunca podrá borrar de su memoria. Ese último adiós con la manita. Pero eso era solo el principio. Ciudad Madero no es un municipio cualquiera. Es puerto, es refinería, es frontera marítima. Es una ciudad que ha visto de todo y que había aprendido, con los años, a callar. Pero lo que ocurrió en la Academia Doenitz rompió ese silencio como pocas cosas lo habían roto antes. La Academia se anunciaba como una institución de disciplina, formación y liderazgo. Uniformes impecables. Formación militar. Padres convencidos de que ahí sus hijos aprenderían orden, respeto, carácter. La palabra militarizada aparecía en el nombre, en los folletos, en la publicidad. Pero, como confirmaría después la Secretaría de Educación Pública, esa modalidad nunca estuvo autorizada por la ley mexicana. Era en los hechos una escuela particular operando bajo un esquema que carecía de sustento legal. Una de 25 detectadas en todo el país. 25 escuelas donde los niños marchaban, gritaban consignas, hacían lagartijas hasta el desmayo. 25 escuelas que nadie supervisaba con la seriedad que exigía la niñez. El 13 de julio, Dafne cruzó la puerta de esa academia para inscribirse al campamento de verano. Tenía 13 años. Le brillaban los ojos. Como cualquier adolescente que empieza algo nuevo, iba con miedo y con esperanza al mismo tiempo. Su compañera, otra niña de edad similar, ingresó ese mismo día. No estaba internada. Entraba a las 8 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. 5 horas diarias. 4 días. Ese fue el tiempo total que compartió con Dafne. 5 por 4. 20 horas. 20 horas bastaron para que esa niña, hoy testigo protegida, viera lo suficiente para entender que ahí adentro pasaba algo que no debía pasar. Nadie sabía aún que en 4 días una de las dos ya no volvería a casa. Dafne tenía 13 años. 13. Es importante detenerse en ese número, porque en las estadísticas oficiales se convierte en una cifra. En los titulares, en una palabra, menor. En los reportes forenses, en un cuerpo. Pero Dafne no era una estadística. Era una niña de secundaria. Era la hija de Alejandra Quintos, una madre que ese mes creyó estar tomando la mejor decisión para su hija. Alejandra la inscribió al campamento pensando en disciplina, en verano productivo, en un ambiente controlado. Como millones de madres en México, buscaba algo mejor, algo seguro, algo que sonara serio. Nadie le advirtió que esa institución operaba fuera del marco legal. Nadie le advirtió que semanas después ella misma tendría que hablar con periodistas, con fiscales, con cámaras. Nadie le advirtió que se convertiría en la voz pública de un caso que estremecería al país entero. Alejandra habló mucho. Contó lo que le contaron los excompañeros de su hija, contó lo que la necropsia reveló,
Contó cómo, adentro de esa academia, según los testimonios recabados, había golpes, había castigos, había comida cruda, había gritos, había miedo. Y contó también algo que rompía el alma de quien la escuchaba, que su hija había empezado a tartamudear, que su niña, esa niña que hablaba y reía y contaba cosas de la escuela, había empezado a atropellar las palabras, como si algo por dentro se le hubiera quebrado. En la noche, en la casa, cuando ya nada de la academia se veía, Daphne intentaba dormir. Nadie sabe exactamente qué pensaba. Nadie sabe exactamente qué recordaba de cada día. Nadie sabe qué imaginaba del siguiente. Solo sabemos lo que su compañera vio. Y lo que su compañera vio fue una niña que, del segundo día en adelante, ya no quería quedarse sola. Le pedía que la acompañara al baño. Le pedía que se cambiara junto a ella. Le pedía que la esperara. Nunca decía por qué. Nunca lo explicaba con palabras. Pero el cuerpo de esa niña de 13 años ya estaba pidiendo ayuda a otra niña de 13 años, porque los adultos alrededor no la estaban escuchando. Ese es, quizá, el detalle más devastador de este caso. Que la persona en quien Daphne confió su miedo no fue una maestra, no fue un sargento, no fue un supervisor, fue una compañera de su misma edad, tan indefensa como ella. Pero lo más perturbador no fue cómo entró Daphne a esa academia, fue cómo la trataron desde el primer día. El campamento comenzaba temprano, muy temprano. Antes del amanecer ya se escuchaban las voces de los mandos formando a las alumnas. El olor a tierra húmeda de la costa tamaulipeca se mezclaba con el sudor de los ejercicios. En el patio, filas de niñas y adolescentes formadas con los brazos en la espalda. 100 lagartijas, 100 abdominales, sentadillas, más lagartijas, más abdominales, trote, formación, gritos. La compañera de Daphne lo describió con una frase que resume todo el ambiente. Era maltrato para todos parejo. No hubo trato preferencial, no hubo distinción, simplemente maltrato como norma. Y en medio de esa rutina de exigencia física llevada al extremo, un detalle que las niñas notaron y que ninguna se atrevió a denunciar en el momento. Cuando pasaba uno de los comandantes, señalado en el testimonio como Juan Jesús Mora, no las miraba a la cara, les miraba el cuerpo, solo el cuerpo. Eran niñas, adolescentes, menores de edad, y adentro de esa institución, un adulto con rango las miraba de arriba a abajo como si tuviera derecho. Ese detalle no lo inventó nadie. Lo dijo, en cámara, la propia compañera que sobrevivió para contarlo. Y había más. La sargento América, según el mismo testimonio, les advirtió desde el principio que en esa academia había una niña que estaba loca. Se refería a Dana Yanina, la joven de 18 años que hoy está vinculada a proceso por el feminicidio de Daphne. Les prohibieron hablarle. Les amenazaron con castigo si le dirigían la palabra. Y sin embargo, Yanina, cuando pasaba cerca, movía la cabeza. Las miraba y les decía que no, que no, que no. Nadie entendía qué quería decir. Hoy sabemos que aquellos movimientos de cabeza podrían haber sido advertencias, señales, un lenguaje mudo de una joven que también, según su propia familia, habría sido víctima de maltratos dentro de esa institución. Ese es uno de los ángulos más oscuros del caso, la posibilidad de que víctima y presunta agresora estuvieran ambas atrapadas en el mismo sistema. Y eso es lo que nadie vio venir. Al segundo día, Daphne ya no era la misma. Nerviosismo, miedo, la insistencia constante de no quedarse sola. Su compañera lo notó. Los sargentos lo notaron también. Pero la respuesta institucional fue seguir con los ejercicios, seguir con la disciplina, seguir con la rutina. Al tercer día, la tensión adentro del internado ya se sentía en el aire, como si algo estuviera a punto de romperse. Al cuarto día, Daphne bajó las escaleras con el rostro que su compañera nunca podrá olvidar. Eran las 7:20 de la mañana del jueves 16 de julio. Ese es el momento. Ese es el instante donde se cristaliza toda la tragedia. Una niña bajando unas escaleras, un ojo cerrado, rasguños, la boca hinchada, una amiga preguntándole qué le pasó, y ella, sin poder responder, solo con los ojos llenos de lágrimas. Los sargentos aparecieron. Morita, América Mora. La apartaron de su compañera. Se la llevaron.
Dafne giró la cabeza, buscó una última mirada, y con la mano hizo el gesto más pequeño y más grande del mundo. Le dijo adiós. No fue un adiós de nos vemos mañana. Fue un adiós que su compañera, con el paso de las horas, comprendería como definitivo. Porque ese fue el último momento en que alguien de fuera vio a Dafne consciente y en movimiento. Lo que ocurrió después, adentro de esa academia, es materia de investigación de la Fiscalía de Tamaulipas y de las autoridades federales que han acompañado el caso. Lo que sabemos con certeza es lo siguiente: que Dafne Zapata murió, que hay 3 personas vinculadas a proceso: el director de la academia, la sargento Estrella N. y Dana Yanina N., que la presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, confirmó públicamente que existen más de 5 denuncias relacionadas con lo ocurrido en esa institución. 5, no una, no 2, 5 denuncias. Eso significa que Dafne no fue el primer caso, significa que había señales, significa que hubo víctimas antes y que nadie escuchó. Y lo que las autoridades descubrirían después heló la sangre de todo el país, porque el caso Dafne no era el caso de una academia. Era el caso de un modelo entero operando en las sombras. El 1 de agosto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, informó públicamente que la dependencia había detectado 25 escuelas particulares con modalidad militarizada en el país. 25. Distribuidas en distintos estados, operando con la palabra militar o castrense en el nombre, y ninguna de ellas, según explicó el propio secretario, tenía autorización legal para operar bajo ese esquema. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó lo mismo. No tiene escuelas militarizadas de educación básica. 0. La Marina, tampoco. Es decir, esas academias no tenían relación institucional con las Fuerzas Armadas. Usaban la estética, usaban el vocabulario, usaban el uniforme, pero operaban por su cuenta, sin supervisión estructurada, sin protocolos federales de protección a la niñez. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde la conferencia matutina, planteó la pregunta que millones de familias mexicanas se hacían al mismo tiempo: ¿hasta qué punto la disciplina militar en una escuela primaria o secundaria puede llevar al abuso, como fue el caso de Tamaulipas? ¿Hasta qué punto? Esa fue la pregunta del Estado mexicano al Estado mexicano mismo, y la respuesta administrativa llegó con fecha, el 31 de agosto. Ese día ya no debería existir ninguna escuela privada bajo un esquema militarizado en México. O cierran o modifican su plan de estudios. No hay tercera opción. Pero lo más perturbador no era la existencia de 25 escuelas. Era lo que la existencia de esas 25 escuelas revelaba. Revelaba que durante años muchas familias inscribieron a sus hijos creyendo que los enviaban a un modelo respaldado. Revelaba que la palabra militarizada tenía un peso simbólico que operaba como sello de garantía, cuando en realidad no lo era. Revelaba que la niñez mexicana había estado, en muchos casos, sometida a un régimen de disciplina sin ningún filtro federal serio. Y revelaba sobre todo que hicieron falta el rostro golpeado de una niña de 13 años y una manita en el aire para que el país entero volteara a ver algo que llevaba años pasando debajo del radar. Porque Dafne no fue la primera, y ese era el problema más grande. La respuesta institucional no se hizo esperar. Desde Palacio Nacional, la coordinación entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, y las autoridades del estado de Tamaulipas, se activó con velocidad inusual. Harfuch, como titular federal de seguridad, mantiene, según información pública, comunicación directa con la Fiscalía General del Estado y con las corporaciones locales para todo lo relacionado con la investigación del feminicidio. El caso trascendió lo local desde el primer momento. Se volvió asunto federal por el nivel de indignación pública, por el número de denuncias asociadas y por la implicación de una modalidad educativa detectada en todo el territorio nacional. Hubo, en las conferencias que siguieron, una pausa que muchos analistas notaron, una pausa institucional. Un momento en que el propio Estado mexicano reconoció por vía de sus más altas autoridades que este caso no se podía tratar como un incidente aislado. La postura pública fue clara: investigación a fondo, cierre o regularización de las 25 escuelas identificadas antes del inicio del ciclo escolar, acompañamiento a las familias para revalidar estudios, y una promesa que no admitía matices:
Ninguna institución educativa en México puede operar bajo un régimen que exponga a la niñez a abuso o violencia. 3 personas vinculadas a proceso: el director de la Academia Doenitz, la sargento Estrella N. y Dana Yanina N., quien, según su familia, también habría sido víctima de abusos dentro de la misma institución. Ese es el complejo entramado que la Fiscalía de Tamaulipas debe desenredar. Porque, como en tantos otros casos de violencia contra niñas y mujeres en México, la línea entre agresor y víctima colateral puede ser más delgada de lo que quisiéramos aceptar. Más de 5 denuncias adicionales. Cada una historia. Cada una familia. Cada una un ojo cerrado, un moretón, un tartamudeo, un miedo callado por vergüenza o por amenaza. Cada una, potencialmente, otra Dafne que sobrevivió. Y sin embargo, mientras el Estado respondía, otra tormenta se levantaba en las redes. El caso Dafne no solo se convirtió en asunto federal, se convirtió en fenómeno digital. Y con eso en algo mucho más incómodo de administrar. El 18 de julio, 5 días después del fallecimiento de la adolescente, durante el cortejo fúnebre, se acercó a Alejandra Quintos, la madre de Dafne, un joven que se presentó como creador de contenido. Le dijo que quería dar difusión al caso. Le dijo que más gente debía enterarse. Alejandra, en pleno duelo, en el momento más vulnerable que una madre puede atravesar, aceptó. Ese joven era Fabián Pasos, conocido en plataformas como Mafián TV. Y lo que empezó como cobertura solidaria terminó, según la propia Alejandra, como algo muy distinto. Primero fueron entrevistas amplificando la voz de la familia. Después, según lo documentado por medios como Cuadratín Michoacán, el enfoque cambió. Se difundieron entrevistas donde se presentaba a una de las imputadas como chivo expiatorio. Después, se publicaron videos cuestionando a la propia familia de la víctima. Alejandra Quintos ha denunciado públicamente lo que considera una desviación deliberada de la atención del caso. Ha acusado, en distintas entrevistas, que se monetizó con la tragedia. Y ha pedido una y otra vez que el foco vuelva a donde tiene que estar. Su hija. Este patrón, según ese mismo reportaje, ya se había observado en el caso de Devani Escobar en 2022. Cobertura inicial, ruptura con la familia, cambio de narrativa, polémica. Y aquí se cristaliza una segunda tragedia dentro de la tragedia. Que en el México actual, el duelo de una madre puede convertirse en producto. Que el rostro de una niña de 13 años puede volverse tráfico, que el algoritmo puede ser más rápido que la justicia. La pregunta que queda flotando en el aire no es solo qué pasó en la Academia Doenitz, es también qué estamos haciendo como sociedad con las tragedias de otras personas. Esa noche, Ciudad Madero volvió a quedarse en silencio, no un silencio de paz, un silencio de duelo. En algún lugar de la ciudad, en una casa donde antes había risas de niña, Alejandra Quintos guarda las cosas de su hija. Los cuadernos, la ropa, los apuntes escolares, los pequeños objetos que solo una madre entiende. Cada uno de ellos, un país entero. En otro lugar de esa misma ciudad, la compañera de Dafne, esa niña que sobrevivió para contar el último adiós, sigue procesando lo que vio. Es una menor. Su identidad está protegida. Su testimonio ya fue rendido ante las autoridades. Pero ella cargará por el resto de su vida, la imagen de su amiga girando la cabeza en la escalera y despidiéndose con la mano. En Palacio Nacional, el reloj corre hacia el 31 de agosto. Fecha límite para que ninguna escuela privada en México siga operando bajo un esquema militarizado no autorizado. Fecha límite para una parte del problema, solo una parte, porque las academias son la superficie. Debajo hay algo más grande. Está la idea de que la disciplina se enseña con golpes. Está la idea de que la formación del carácter justifica cualquier método. Está la idea de que los niños son adultos pequeños que necesitan ser quebrados para ser útiles. Y esa idea no se cierra por oficio, se desmonta con años de trabajo cultural, educativo, familiar. Y mientras nadie responda por lo que le pasó a Dafne con toda la fuerza de la ley, otras familias seguirán preguntándose si sus hijos están seguros dónde los envían cada mañana. Hay una imagen que ya no se va a borrar de este caso. No es una foto de la academia, no es un titular, no es un video viral. Es una manita en el aire, una manita de 13 años haciendo un último gesto en una escalera, una manita de no sabía que era la última. Adiós.
Esa palabra sin sonido es hoy la denuncia más fuerte que ha emitido este país contra un modelo que se vendía como formación y era, en muchos casos, otra cosa. Esa manita es hoy la bandera silenciosa de más de 5 denuncias que aún esperan resolución. Es la voz muda de 25 escuelas que operaban sin permiso. Es el rostro de una niña de 13 años que confió su miedo a otra niña de 13 años porque los adultos no la escucharon. Hoy el Estado promete responder, mañana tendrá que responder otra vez, y pasado mañana otra, porque proteger a la niñez no se hace con un operativo ni con un cierre administrativo, se defiende todos los días, o se pierde para siempre. Y si nadie se atreve a decirlo en voz alta, la pregunta seguirá suspendida sobre nosotros como una sombra. ¿Quién será la siguiente niña que haga adiós con la manita, sin que nadie entienda a tiempo lo que ese gesto significa? Dafne Zapata tenía 13 años. 13. Y su último adiós no fue solo para su compañera, fue para todos nosotros.